inmenso, tremendamente eterno por los siglos de los siglos, amparado en su formidable monotonía. Cada punto, cada estrella, es ese mundo que cada uno elige para sí. Tanto se ha mirado y tanto se ha dicho, que siempre suena a poco. Tratamos de responder a la misma pregunta y casi siempre es la misma interrogante. ¿Estamos solos? ¿Estamos verdaderamente solos? En el fondo, nos da miedo una respuesta afirmativa. Tanto miedo como si esa respuesta fuese negativa. Seguramente el orgullo, o quizás esa soberbia venida a menos, es lo que nos convierte en incrédulos masoquistas, esperando cada noche a esa estrella que nos invite a creer. Bienvenido, Mr. OVNI. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta emisión más de Pista Libre. Bueno, y aquí estamos todos. Lo primero que tenemos que hacer es enviaros saludos. Saludos de los que hacemos Pista Libre por cartas, saludos de los que hacemos Pista Libre llamando por teléfono, de los que nos vais a ayudar ahora con vuestras llamadas telefónicas, y saludos de los que estáis atentos al televisor en este momento. Y por supuesto, bienvenidos de parte de los que estamos en el control y en el estudio A4 de Torre España. Bueno, y como hemos abierto la ventanita del directo, pues vamos a entrar en un mundo mágico, en el mundo mágico de los ovnis. A lo mejor, y con un poquito de suerte, lo que averiguamos ahora entre pregunta y respuesta y demás, pues es el precio intergaláctico de la leche, de los tomates, de los pimientos, de los huevos y de cosas así. ¿O tú qué dices, Andrés? Hombre, yo espero que si realmente existen otros mundos lo tengan un poquito más claro que nosotros, porque la verdad, salir de Málaga para meternos en Malagón, con perdón de Malagón, yo creo que no merece la pena. ¿A ti qué te parece? a mí me parece bien. Y también me parece que, bueno, que como hay tantas preguntas y tanto misterio en el tema de hoy, lo mejor es que aprovechemos el tiempo, que dicen que es oro. Hoy, como os habíamos advertido y como os indicamos, vamos a hablar de ovnis. Y para ello hemos preparado un tema que ya estaba realizado por televisión hace algún tiempo. El tema de que se va a tratar se llama exactamente el triángulo ovni y es simplemente 3 personas que vieron hace algún tiempo un objeto volador en el espacio, lo vieron desde distintos lugares geográficos y este es el testimonio de ellos. Lo importante en este tipo de casos, ya que no existen pruebas, son los testimonios. El espacio fue preparado para el programa Más Allá, que dirige el doctor Fernando Jiménez del Oso. Y si todo está listo y nosotros también, atentos, prestad atención y tomad vuestro cuaderno y vuestras notas para escuchar lo que se dice y para preparar vuestras preguntas telefónicas. Así es que si todo está listo, adelante con el tema de los ovnis. Que fue observado desde diversos puntos de la cuenca del Duero, particularmente los alrededores de Peñafiel, Palencia, Valladolid, pudo ser visto también desde Palencia con mucha precisión, mucha claridad. El cielo estaba absolutamente despejado. Aparecía como un punto muy brillante en plena tarde, más brillante que Sirio o incluso que Júpiter o Venus.
y llamaba la atención automáticamente a cualquier paseante. Yo recuerdo que fui a casa rápidamente, tomé unos prismáticos de 16 aumentos y estuve observándolo durante 2 horas aproximadamente. Hay un relato del padre Felices que dice que dejó de verlo un poco de repente. Yo, en conversación que he mantenido con él, ya le he explicado que, desde luego, yo lo seguí viendo bastante más tiempo. Lo había localizado en un sitio muy concreto, muy cerca de la estrella Ras Al Hage, de la constelación de Ofiuco, en 18 horas de ascensión recta y 10 aproximadamente grados de latitud de declinación norte. Entonces era muy fácil volverlo a localizar, aunque había perdido todo su brillo. El objeto efectivamente responde a la descripción que se ha hecho de él, una especie de puro a medio fumar, con unos alerones, o lo que parecían ser unos alerones de sustentación, muy brillante todo el conjunto, y le da un aspecto total de delta. Una cosa muy curiosa que yo pude observar durante estas 2 horas es que, sobre todo en los momentos en que brillaba intensamente, es que cambió de forma. No que se transformara, sino que probablemente giraba o evolucionaba. Lo cierto es que cuando cambiaba de forma se iluminaba una especie de espiral y media que tenía en su parte, yo creo que sería la parte posterior, que presentaba una forma distinta. Era un pentágono perfecto en el interior de la cual estaba esta espiral. La espiral tenía un tono rosado anaranjado que, cuando cambiaba de color, de rosado a anaranjado, por ejemplo, después de observarlo tanto tiempo, ya podía deducir que el objeto iba a cambiar de forma. Efectivamente, así sucedía. Presentaba alternativamente la forma de delta o bien la forma de pentágono. En esta última forma de pentágono fue en la que se estacionó y estuvo, pues no sé, hasta que yo me cansé ya de observarlo, porque ya costaba mucho seguir la observación. Era de noche, la postura era muy molesta, bastante elevada, unos 30 grados aproximadamente sobre la vertical de Palencia, desde el cénit, y entonces resultaba muy molesto estar tanto tiempo observando. Efectivamente, fue el 16 de septiembre de 1965, que estaba sobre la vertical de Tudela de Duero. Entonces nosotros lo vimos aquí, fue a las 4 de la tarde, estaba yo en la iglesia, me llamaron, salí aquí al patio central y se veía una luz que brillaba mucho. ¿A las 4 de la tarde? Sí, y claro, era el reflejo del sol, lo que le daba. Y entonces tenía más o menos el tamaño de una pelota de béisbol, una cosa es lo que se veía. Y estuvimos viéndolo un rato. Después ya fui al laboratorio, cogí el telescopio, lo montamos aquí en el patio central. Tuvimos que poner 2 mesas una encima de otra porque era tanto el ángulo. ¿Qué ángulo? Para verlo, vamos, estaba casi encima de nosotros. Sí, casi en la vertical. Sí, pero claro, estaba la vertical de Tudela de Duero, pero como estaba tan cerca Tudela de Duero de aquí, Sí. y se vio desde Palencia, Segovia, desde Olmedo también se pudo ver. O sea, estaba muy alto entonces. Pues según los cálculos que hicieron, pues debió de ser estaría a una altura de unos 23.000 metros. 23 kilómetros casi de altura. Sí. Sí. El telescopio que usted utilizó para verlo, ¿qué potencia tiene? ¿Qué capacidad? Pues tiene de 120 aumentos hasta 180. ¿Y la visión era muy diferente de...? No, y nada más usábamos el de 120. ¿Era diferente en cuanto a lo que se veía con el telescopio? Sí, era bastante diferente, claro. Porque a simple vista era una pelota redonda. Y en cambio, al mirarlo por el telescopio, se vio que era forma de delta. Si lo quieres te lo dibujo. ¿Podría usted Sí. dibujarlo, padre? Gracias. Pues, verás, era una cosa así. Tenía aquí una panza. Y esto era así, más o menos. Y aquí hay una especie de aletas. Una cosa así. Esta delta, creo que hicieron ustedes cálculos incluso de las dimensiones aproximadas. Bueno, dicen que medía 1000 metros cuadrados de superficie.
o sea, 33 por 33, más o menos, ¿no? Pero nosotros no lo hicimos, yo nada más porque lo que pude leer después en la prensa o los reportajes que dieron después sobre él, que lo calcularon que tendría unos 1000 metros cuadrados de superficie, o sea, una cosa bastante grande. ¿Y estaba inmóvil, permanecía Completamente inmóvil, o sea, hacía un balanceo así, un pequeño balanceo, ¿no? Desde las 4 hasta las 8, porque a las 8 ya es cuando inició la subida completamente para arriba y desapareció. ¿Usted lo vio durante todo ese tiempo, esas 4 horas? Más o menos alternado, porque había mucha gente que quería verlo, venían los padres, bajaban a ver qué es eso, cómo es eso, y... una cosa curiosa. ¿Qué color tenía? ¿Qué brillo? ¿Qué...? Pues yo diría que tenía el brillo, vamos, era negruzco, como el de las armas, como una escopeta, ¿no? Ese brillo, ese negro azulado que tiene la escopeta, pavoneado, me parece que se llama. ¿Observó usted si había otros objetos alrededor o si entraban o salían de este...? No me atrevo, precisamente no me atrevo a asegurar eso porque, dada la emoción de aquellos momentos, yo podía estar condicionado a ver cualquier cosa. En cambio, otros sí que lo vieron, me parece desde Palencia, vieron cosillas entrar y salir. Al cabo de un rato, había otros observadores conmigo, una hermana mía, me llamó la atención repentinamente, con mucha fuerza e insistencia, y pudimos ver, tanto ella como mi mujer y yo, pues 3 objetos, 3 puntos. No digo que sean objetos porque no tenían ningún aspecto de tales, sino 3 puntos de luz. Quizás el tamaño sería el que presenta pues el ámbar, además el color era el ámbar, de los semáforos a unos 200 metros. Ese podría ser el tamaño. Los puntos de luz iban uno detrás del otro, los 3 seguidos, no hacían ruido en absoluto y utilizaron unos 10 a 12 segundos en recorrer una distancia que sería de 5 o 6 kilómetros. Es un lugar donde yo lo vi, lo estuve observando, donde no había ningún obstáculo, se podía seguir perfectamente la pista y también se podía establecer en cierto modo la distancia, puesto que pasaron a una altura muy baja, servía de fondo los páramos de esta zona del valle que hay, por donde baja el río Carrión en Palencia, y pasaban por debajo de la línea de sombra que ya tenían los páramos a esa hora. Había todavía luz en el cielo, el sol se había puesto ya hacía 1 hora y media aproximadamente, y fue prácticamente al final de la observación cuando estos 3 objetos pasaron, ya digo, silenciosamente, sin apariencia extraordinaria, una luz un poco opaca, exactamente el tamaño de un semáforo visto, vamos, de una luz de un semáforo vista a unos 200 metros y con ese color del ámbar de los semáforos. ¿Observó usted si durante ese tiempo, esas 4 horas, hubo aviones a reacción que trataran de aproximarse a él? Sí, no, bueno, pasó el reactor este que va de Lisboa a París, pero vamos, sin acercarse nada, siguió su camino más o menos. ¿Comercial? ¿Un avión comercial? Sí, un avión comercial. ¿Pero aviones cazas o de combate? No, de esos... Me parece que subió una avioneta, que es la que afirmó que estaba sobre la vertical de Tudela de Duero. Subió una avioneta. Sí, creo que era un piloto de aquí, Sí, un piloto de Valladolid, sí. ¿Recuerda usted quién era y qué es lo que le contó Pues, no, yo no le conozco personalmente al piloto. O sea, pero lo que pude leer después en lo que publicó en el libro el señor Antonio Rivera, se llamaba el señor Eliodoro Carrión. El 16 de septiembre de 1965. Yo, como muchas tardes, cuando tengo un ratito tiempo, pues mi hobby es la aviación. Y subí a volar con una sobrina de un íntimo amigo mío, Antonio Rodríguez, que llevaba mucho tiempo con ganas de que yo la diera una vuelta en la avioneta. Y estaba pues en la vertical de Tordesillas aproximadamente, pues no sé, a 3.500 o 4.000 pies, cuando me llamaron de la torre de Villanubla diciéndome que les diera mi posición actual. ¿Qué avioneta pilotaba usted? La avioneta que yo pilotaba entonces era un Beechcraft tipo Bonanza, con un motor de 275 caballos.
era la matrícula Eco Charlie Alfa Unión Fostro. Es un monomotor, era rojo, un monomotor con cola en esta forma. Y entonces, pues, me dijeron, yo les dije dónde estaba, les di mi posición, entonces me dijeron que si podía acercarme, que estaban divisando un objeto extraño, y que si podía acercarme o dirigirme hacia el lugar donde se encontraba el objeto. Yo les dije que afirmativo, que no tenía ningún inconveniente en dirigirme allí. Entonces, desde mi motor de sillas, ya cogiendo un poco de altura, me fui hacia la torre para que ellos me vieran, y cuando ya estaba encima del campo de Villanubla, la torre me fue dirigiendo, ponga rumbo tal, ponga rumbo, en fin, me hizo cambiar de rumbos. Era torre militar, entonces, aeropuerto militar. Sí, Villanubla era militar, ahora hay un aeropuerto civil, pero entonces no existía el aeropuerto civil todavía, era la torre militar. Y la torre lo estaba divisando también. Sí, claro, la torre lo estaba diciendo. La torre fue la que me dijo que si yo quería o tenía algún inconveniente en acercarme al objeto que ellos estaban viendo. Ellos me dijeron que, según sus cálculos, que estaría aproximadamente a unos 8.000 pies, entre 7.500 y 8.000 pies, que son 2.400 metros de altura. Entonces yo cogí el nivel 7.5 y yo lo estaba buscando en el plano, en el mismo plano del avión, y pues no le veo. Me hicieron repetir afirmativo, me dijeron que tenía forma circular, y entonces yo regresé otra vez a la base porque cogí el rumbo que ellos me dieron y ya me iba alejando y yo no lo veía. Entonces regresé otra vez a la base, otra vez me empezaron a orientar desde la base, desde la vertical del campo. Me volvieron otra vez a dar direcciones, pues lo tiene que ver, pues no lo tiene, pues no lo veo, pues en fin, y a todo esto, pues claro, el avión iba subiendo. El avión iba subiendo porque llevaba yo, pues, puesto el compensador de subida. Y cuando me di cuenta, pues ya estaba a 14.000 pies. 14.000 pies que para un avión que no tiene oxígeno, pues está ya dentro de los límites de tener que bajar. Y entonces en ese momento, la niña esta, Nandita, que venía conmigo, pues dice, mira tío, mira ahí arriba. Y efectivamente, entonces fue cuando le vi perfectísimamente, pero claro, yo dentro del plano que le buscaba no la encontraba, estaba muchísimo más arriba de donde me había hecho la torre, y entonces yo le avisé a la torre que no era redondo, que era, tenía la forma exacta de un triángulo equilátero, pero bien definido, y tenía movimientos que giraba en este sentido, o sea, como si los vértices fueran cambiando en forma, como si estuviera haciendo sobre su eje, girando así, y de vez en cuando tenía movimientos de traslación en este sentido. Yo le era perfectamente identificable porque el avión este lleva partido el parabrisas en dos y lleva un montante, y entonces le veía aparecer por un lado por el parabrisas izquierdo, podríamos decir, y luego por el derecho, o sea que a la vez que giraba en este sentido tenía desplazamientos así, muy rápidos. Yo creo que no era a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver volar, no volaba con la técnica que estamos acostumbrados ahora. Entonces, pues yo lo estuve observando durante un rato bastante, pues estaría cerca de 35 o 40 minutos volando, observándole y viéndole. ¿Siempre al mismo nivel de esos 14.000 pies? Sí, no, yo no podía subir más, bajé un poco. Bajé a 12.000 para tener más seguridad, vamos por la cosa del oxígeno, que no llevaba oxígeno, pero se veía igual. ¿Y a qué altura estaría el objeto, más o menos? Pues lo que sí que recuerdo es que en aquel momento pasaba por ahí un avión de línea, iba muchísimo más alto, claro, que estaba yo, y pues no sé, por la dirección, pues muy bien podía ser un avión de Lisboa a París o de Lisboa. Tenemos un BOR en Zamora, que suelen pasar todos los aviones comerciales por allí. Iba, pues normalmente en aquella época me parece que se volaba, lo normal de vuelo eran entre los 25 y los 35.000 pies, que pasaría a la 27 o a 29 o 30.000 pies, que son 9.000 metros, 30.000 pies son 9.000 metros. Y desde luego el objeto este estaba muchísimo más arriba que la distancia que había entre yo y el avión comercial. Es decir, ningún aparato terrestre ningún avión de los conocidos entonces por nosotros podría
volar a la altura de este triángulo. Hombre, avión convencional, desde luego, yo creo que no. Un avión convencional, no siendo un cohete o alguna otra cosa, no, un avión convencional, desde luego, no. No creo, porque estaba mucho más arriba y además la sensación que daba desde donde yo lo estaba observando, desde el avión mío, daba la sensación, no daba la sensación, es que era esto sí lo puedo asegurar, era de unas dimensiones muchísimo más grandes, así como, no sé decirle, pues 3 o 4 veces más grande que el avión, porque el avión se veía, en fin, yo le veía relativamente pequeño, y el triángulo este que yo estaba viendo era muchísimo más grande, por supuesto. ¿Cómo cuántas veces podría ser un aparato conocido por nosotros? Yo sí que diría que unas 10 o 12 veces más grande que un avión normal. ¿Y el aspecto que tenía era metálico o...? Sí, era el aspecto que nos daba a nosotros era un aparato metálico, plateado, con un color muy plateado, y ya le digo, después, a última hora, cuando ya bajamos, porque luego después subió mi hermano con el avión, y estuvo también viéndolo con un amigo, que también era piloto civil ya fallecido, tío carnal de la niña que yo volaba, Ángel Rodríguez, que en paz descanse, también piloto, lo estuvieron viendo, y ya a última hora de la tarde cambiaba de color. Cambió de color, pero llegó al color ese rojizo, pero podía ser muy fácilmente que era el ocaso del sol, que le hacía cambiar los colores, como suele pasar muchas veces. Pero vamos, no creo que fuera que cambiara el aparato de color. Era que el reflejo del sol ya a la caída de la tarde le influía. Creíamos nosotros, esto era nuestro pensamiento, que cambiaba de color debido hasta que desapareció. Si no, de noche desapareció, pero estuvo en el mismo sitio desde las 5:30 hasta las 10:30 o las 11 de la noche. ¿Visible por...? Sí, por supuesto, lo vieron pues, todo Valladolid, mucha gente, hubo un padre de los filipinos, me parece que era, que lo estuvo viendo con un telescopio, hubo mucha gente en Palencia también que le vieron, en la Feria de Muestras de Valladolid le vio muchísima gente de Valladolid, en Tudela también, en fin, no, se vio. Yo cuando bajé después había mucha gente en Valladolid que lo habían visto, no lo habían visto tan cerca como lo habíamos visto nosotros, pero se veía perfectísimamente desde el suelo. Y a las 5 de la tarde daba la sensación a los de la torre que le veían redondo, porque había un poco de calima. Ese día era en septiembre, hacía calor ese día, y la calima siempre desfigura un poco la visión de él. Pero ya saliendo de la calima se veía perfectísimamente. Era además unas formas totalmente rectas, totales, lo que yo veía en el plano, claro. Luego si él estaba bombado, esto ya los que lo hayan visto con una cosa de aumento, pues podrán haber visto más cosas. Esto es todo lo que... El mundo que nos interesa, que es el de los ovnis. Y precisamente está aquí con nosotros Juan José Benítez, que es la persona que estudió este reportaje directamente que acabamos de ver. Juan José, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, dispuesto a contestar a las preguntas que te van a formular todos aquellos que quieran llamar por teléfono. Juan José, ¿cómo acabó este tema? Bueno, este tema acabó prácticamente con la desaparición de lo que parece ser una nave nodriza, enorme, gigantesca, como se han visto muchas veces, y como contaba el astrónomo de Palencia, gran investigador además, pues vieron unos objetos pequeños, los que llamamos nosotros naves de exploración, que son muy pequeños y que generalmente salen de estas naves grandes, y confluyeron en un punto concreto de la zona de Palencia, se reunieron todos, parecía que estaban concertados en un punto concreto, y cuando todos estaban juntos, se dirigieron hacia la nave grande, hacia la nodriza, y presumiblemente entraron en ella y desaparecieron. Juan José, ¿tú piensas realmente que todos estos temas son ciertos, son reales, o también puede deberse a un motivo de psicosis colectiva? ¿Qué va? Absolutamente cierto desde hace muchísimos años. Los militares tienen todas las pruebas del mundo. ¿Cuál es el testimonio más claro que existe sobre este tema? Es muy difícil. Yo he recorrido más de 1 millón de kilómetros tras los ovnis, he hablado con miles de personas, y creo que es muy difícil porque todos los casos tienen algo de interés, pero yo me atrevería a decirte que algo que puede ser que sea muy cierto, todos los indicios apuntan hacia ahí,
Y es que los norteamericanos tienen, parece ser, algunos de estos ovnis, algunas de estas naves estrelladas y conservadas en las bases de Wright-Patterson en los Estados Unidos, incluso con algunos cadáveres que han extraído de humanoides de pequeña estatura. ¿Tú has visto alguna vez algún extraterrestre? No, no, ¿qué más quisiera yo? Mira, un bicho. Un bicho, eso es un extraterrestre, ahí lo tienes. ¿Y eso? Adelante, Sandra. Bueno, pues sabiendo ya lo que piensa... ¡Qué barbaridad! Sabiendo ya lo que piensa JJ acerca del tema, se ha creado ya un buen ambiente para empezar con las preguntas telefónicas y un poquito más tarde desde aquí, desde el estudio. Y antes que nada, presentaros a nuestro invitado especial. Se llama Juanma y viene desde Santurce. Y está aquí porque nos envió una carta con documentación que preparó él acerca del tema de los ovnis. Juanma, ¿cuánto tiempo llevas en esto de los ovnis investigando y tal? Pues ahora alrededor de año y medio aproximadamente. ¿Año y medio? Sí, fue a raíz, siempre estaba un poco inquieto tal vez, ¿no? Pero fue a raíz de, en el servicio militar, compré mi primer libro y ahí empezó todo. ¿Te apetecía conocer a JJ? Por supuesto, ha sido el único motivo por el que he venido. Pues luego tendremos oportunidad de que le preguntes lo que sea. Y también deciros que sabéis que lo que tenéis que hacer para venir aquí en directo con nosotros es escribirnos una carta mandándonos ideas de temas para programas. También os pedimos, por favor, que nos mandéis vuestras opiniones acerca de lo que os gusta o de lo que os gusta menos y todo tipo de sugerencias, porque Pista Libre es eso, un programa para todos nosotros. Si queréis vivir intensamente todos los lunes de 19 a 20, si os interesa participar, os ofrecemos una solución del máximo interés. Confeccionad un informe con el personaje o actividad que os gustaría ver en nuestro programa y enviádnoslo a Pista Libre de 19 a 20, apartado de correos 150.130 de Madrid. Permaneced atentos a nuestra pantalla y esperad nuestras noticias. Este teléfono no es el de la policía, ni el de los bomberos. Tampoco es el teléfono de la esperanza. Y mucho menos el del ultramarinos de abajo. Cuatro, 13, 12, 40 y 8. Te habla el respondedor automático de Pista Libre. A partir de este momento podemos empezar una buena historia. No te cortes, tío o tía. Noticias. De todos los informes que recibamos, seleccionaremos 3 que serán los que consideremos más atractivos e interesantes. Atención, los autores de estos 3 informes seleccionados serán invitados para participar en directo en el plató de 19 a 20, cualquier lunes de estos. Suerte. Pista Libre, los lunes de 19 a 20 y 1 hora menos en Canarias. Y entramos en el turno directo de las llamadas telefónicas. Y como parece que va a haber muchas, Juan José, porque nos advierten de que hay llamadas, casi vamos a ir dando paso a la primera de las preguntas telefónicas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Me llamo Katy. Hola. Quería preguntar qué pretende el OVNI, sea de otro planeta o no lo sea, qué pretende apareciendo y desapareciendo como lo hace.
De acuerdo, muchas gracias. Bueno, en realidad no lo sabemos, porque aunque estamos investigando el tema desde hace muchos años, habría que preguntárselo a ellos. Suponemos que son exploradores, que son gente que viene a investigar, como nosotros estamos haciendo con la Luna. Entonces, es de suponer que no les interesa el contacto con nosotros por alguna o por muchas razones y simplemente se dejan ver o no, o simplemente les vemos, aparecen y desaparecen, probablemente por esto, porque rehuyen el contacto. De acuerdo, pues vamos a dar paso a nuestra llamada número 2. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os llamo desde Gijón y quería hacer la pregunta de las personas que han tenido contacto con los seres extraterrestres, ¿siguen teniendo contactos con ellos o han quedado traumatizados de alguna manera? Es muy difícil responder a esto porque hay de todo. Hay muchas personas que dicen tener contacto con los extraterrestres, que son personas muy normales, que después han seguido su vida absolutamente normal. Hay otros, menos, por supuesto, menos casos, que han tenido verdaderos problemas de desequilibrio psíquico y que, por supuesto, ha cambiado totalmente su vida. Esto les ha pasado, por ejemplo, a muchos astronautas norteamericanos, que no es que hayan tenido probablemente contacto con seres, pero sí con los ovnis, que los han visto. Y entonces han sufrido un verdadero cambio, sobre todo espiritual. Pero vamos, no hay una norma básica y común, es decir, cada persona según su temperamento y su forma de ser reacciona de una manera distinta. Seguimos con vuestro turno. Adelante con la llamada número 3. Hola, me llamo Sergio García y llamo desde el Casitas, desde Madrid. Mi pregunta es la siguiente. ¿De qué se puede diferenciar un ovni de otro objeto volador? De acuerdo, muchas gracias. Mira, para mí personalmente un ovni, tal y como popularmente se conoce, es una nave extraterrestre, ¿eh? Ahora, hay mucha confusión también, hay muchos ovnis, objetos volantes no identificados, que son pues simplemente aviones o helicópteros o efectos ópticos o globos, etcétera. Pero hay un alto porcentaje de casos no explicados de ovnis que cuando se estudia, se investiga a fondo, se conoce a los tripulantes o se sabe de gente que ha visto incluso a los ocupantes, se da cuenta uno de que son naves, astronaves tripuladas, generalmente tripuladas, que no son de la Tierra. Muy bien, pues ya vamos a seguir y le damos pista libre a nuestra llamada número 4. Soy Juan Pérez de Ribadeo. Quería preguntar qué opinión te merecen las películas como E.T. y Encuentros en la tercera fase y si crees que podrían ser posibles. Muchas gracias. Me encantan. E.T. me encanta, creo que es un cuento maravilloso, con un mensaje. Esta mañana hablando con Tacho comentábamos que tiene un mensaje profundo y maravilloso que es la de el cariño e incluso la soledad de los propios extraterrestres, que puede ocurrir que se sientan tan solos como nosotros en muchas circunstancias. No tiene nada que ver probablemente con la forma humana. Los extraterrestres o los humanoides que se han visto por el mundo, hay más de 3.000 casos catalogados solamente de tipos de humanoides en los Estados Unidos, y yo tengo recogidos más de 400 casos de encuentros con humanoides en España. Son muy distintos, son de aspecto humano, pero no son tan monstruosos. En lo único que se parece es en la estatura, que es de tipo pequeñito, como los hay también muchos. En cuanto a encuentros en el tercer tipo, o aquí mal llamado la tercera fase, a mí me parece una de las mejores películas que hay de ovnis en el mundo. Yo tuve una ocasión de hablar con Spielberg en Madrid y recuerdo que le pregunté que por qué hacía estas películas. Y me dijo que las hacía porque él, de niño, había visto un ovni. Y muy claramente, y en su forma de trabajar, en sus medios, en sus posibilidades, quería difundirlo a la gente, difundirlo al mundo. Muy bien, pues adelante con la siguiente llamada, ya que parece que el tema está interesando bastante. Mamá, ¿cómo cansa este directo? Estos sí que tienen cosas que decir, ¿que no? Los astronautas, tanto rusos como norteamericanos, yo creo que tienen muchísimas cosas que contar, porque yo creo que no han contado nada. Es decir, no olvidemos que son militares, casi todos, y los militares no pueden hablar de ovnis en ningún país civilizado. No lo olvidemos, en España, por ejemplo, está bajo secreto militar. Ningún militar puede hablar públicamente de ovnis, se la carga. Vamos a dejarle hablar a nuestros espectadores, que estos sí pueden hablar. Adelante con la llamada número 5. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues entre que entra y no entra, quizás hay exactamente indicios verídicos de la existencia de seres extraterrestres sobre nuestro planeta en algún lugar. Sí, yo pienso que sí. Hay muchos testimonios
miles de testimonios, y luego hay pruebas, como yo apuntaba antes, de posibles naves estrelladas en Nuevo México y que están conservadas y ocultas en algunas bases como la de Roy Patterson o la de Edwards, por ejemplo, en los Estados Unidos. Además hay películas, hay fotografías que son auténticas, que corresponden a objetos que no tienen nada que ver con la tecnología humana, ni siquiera con la experimental. Son redondos, esféricos, se ríen de la ley de la gravedad, hacen verdaderas maravillas. Los pilotos de combate se vuelven locos persiguiéndoles. Yo he hablado con muchos pilotos de combate españoles, por ejemplo, y no tienen absolutamente nada que hacer. Es decir, no les pueden alcanzar. Se ríen de ellos, les bloquean los radares, el sistema de filmación, incluso los misiles que han intentado dispararles. Vamos a volver a esa pregunta que se nos quedó antes colgada. Adelante nuestra pregunta número 5. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntar qué relación guardan los ovnis con la religión. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, yo no soy teólogo, yo soy un periodista que lo único que hace es correr detrás de los ovnis, y con muy mala suerte, porque no los veo tanto como quisiera. Yo pienso a nivel absolutamente personal y subjetivo que yo creo que tienen mucho más que ver de lo que parece. Yo siempre digo que la Biblia, con todos mis respetos, es el mejor libro de ovnis del mundo. Lo que pasa es que está muy mal explicada. Los carros de fuego, los discos solares, las columnas de humo, las columnas de fuego que nos cuenta, por ejemplo, el Antiguo Testamento, hoy, en el siglo XX, los investigadores sabemos que coinciden absolutamente con testimonios de personas que han visto cosas exactamente iguales o muy parecidas. Entonces yo creo que los viejos dioses de todos los libros sagrados, no solamente de la Iglesia Católica, sino de todos los libros sagrados y de la mitología y de las leyendas, pudieran ser astronautas. Lo que pasa es que hace 2000, 4000 años no teníamos el concepto de la carrera espacial, ni de lo que es un astronauta. Y probablemente aquella gente, al ver una cosa de estas, un señor con un traje espacial, una escafandra, por ejemplo, y una nave luminosa que desafía la gravedad, lo más lógico es que echara el rostro en tierra y dijera lo que quisiera, pues sí, ángeles enviados del Señor, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con las llamadas. Es la número 6 en este momento la que entra. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, sí. ¿Qué hay? Quería preguntar si crees que existe alguna semejanza entre la civilización que ocupa los ovnis y la civilización humana, o son un concepto distinto al que nosotros tenemos de un ser vivo. De acuerdo, muchas gracias. Yo recuerdo en palabras de un gran científico, el doctor Bautista del INTA NASA, un hombre de una gran categoría profesional, que reconocía y reconoció públicamente en televisión que las civilizaciones que nos visitan, los ovnis, tienen que ser por lo menos un poco más desarrollada que la nuestra. Y es lógico, si fueran exactamente igual que nosotros desde el punto de vista tecnológico, no podrían venir. Lo mismo que nosotros todavía no podemos ir a las estrellas. Entonces tienen que ser superiores tecnológicamente. Yo no creo que sean más inteligentes que nosotros. En todo caso son más inteligentes solamente en un aspecto, y es el de no bajar, el de no descender. Juan José, tenemos una pregunta curiosa. Es la número 7 y es de alguien que ha visto un ovni. Buenas tardes. Hola, adelante. Buenas tardes. Mira, ¿Sí? yo he visto uno en Portugal, en Braganza, hace cosa de unos 10 años. Entonces yo estaba allí de religiosa con unas niñas en un convento, y por las noches, mientras ellas estaban durmiendo, pues yo me asomaba a cuidar, mientras yo las cuidaba me asomaba a la ventana, ¿no? Y entonces vi un disco tremendo con muchísimas luces que me dejó alucinada porque no hizo nada de ruido. Y claro, pues movió todas las hojas de los árboles y mira, desapareció pero como una exhalación, ¿no? Y yo me quedé, pues, ya te digo, sin saber qué es lo que podía ser. Pero claro, ahora confirmo que es un ovni porque tenía muchísimas luces de colores, movió todas las hojas y no se oyó ni el menor ruido cuando pasó por allí. De acuerdo. Nada más que era eso. Muy bien, testimoniarlo. pues muchas gracias. De nada. Juan José, ¿coinciden los testimonios sobre Sí. naves, sobre seres extraterrestres? Bueno, sobre seres es distinto. Hay muchas versiones, son muy distintos, parece que proceden de orígenes muy distintos, quizás de la galaxia probablemente, e incluso, ¿por qué no?, de otras galaxias, si como suponemos tienen sistemas de viaje que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Es decir, sería como comparar cualquiera de los satélites artificiales nuestros pues con las carabelas de Colón. Ellos probablemente tienen otros sistemas de viajes que no tienen por qué arrastrarse necesariamente por el espacio milla tras milla. Entonces sí que tienen tecnología distinta. Lo que decía esta religiosa de que no hacen ningún ruido, que a veces es lo que más impresiona a los testigos. Los perros, por ejemplo, los animales se quedan verdaderamente aterrorizados ante ese silencio sepulcral que acaba con todos los ruidos de los campos o del campo, de los animales, y que incluso llega a paralizar a las personas. Esto es una de las cosas más impresionantes, el silencio de estas naves.
Muy bien, pues ya casi vamos a descansar un poquito de todas nuestras llamadas telefónicas. This director is so cansado. De acuerdo. Y bueno, prácticamente hemos terminado con el turno de las llamadas telefónicas desde nuestras casas, pero también vamos a seguir llamando, vamos a seguir preguntando, porque hemos salido a la calle, ha salido Sandra hace unos días y nos ha preparado esta película en la que también la gente de la calle pregunta. Así es que si está listo, adelante. El hecho de estar en este paraje viene dado porque casi siempre los ovnis, cuando se aparecen, suelen hacerlo en lugares como este. A ver si hay suerte y en una de estas, pues nada, que viene un ovni y me invita a dar un voltio. Hombre, qué demasiado, pues ya que hay por aquí uno, me voy a hacer la encuesta. ¿Cómo es posible que se puedan saber la fotografía de los ovnis si es verdadera? ¿Cómo es científicamente comprobable eso? Bueno, en cuanto al tema fotográfico es relativamente fácil en estos momentos, siempre que se disponga de los negativos, el negativo de la película. Los sistemas electrónicos de laboratorio, de computadoras, etcétera, son tan sofisticados en estos momentos que resulta relativamente fácil saber si una foto está trucada o no. Es decir, eso en estos momentos es lo más fácil, no es tan importante. A veces es mucho más difícil saber si el testigo te está contando la verdad. Pues vamos a seguir con las preguntas desde la calle. Adelante. ¿Los extraterrestres vienen de nuestra galaxia o de otra galaxia? Mira, yo tengo 400 casos solamente investigados por mí en España de gente que dice haber visto a los humanoides. Entonces, el 80% son de aspecto humano, con diferencias. Algunos son muy bajos, con grandes cráneos, y otros son muy altos, por ejemplo, y hay otras tallas intermedias. A mí me sugiere que la vida en el universo, y concretamente en nuestra galaxia, tiene que ser común, aunque los científicos todavía se rasgan las vestiduras por este aspecto. Entonces yo pienso que probablemente uno de los orígenes fundamentales son los mundos de la Vía Láctea, nuestra propia galaxia, lo cual no significa que no puedan venir de lo que se empieza a llamar mundos paralelos, mal llamado antimateria, etcétera. Es decir, que existan unos cosmos gemelos al nuestro, en el que no solamente vengan, sino que además no viajen por el espacio, sino que salten de un cosmos a otro, con lo cual no haría falta viajar ni siquiera consumir tiempo. Bueno, pues vamos a darle paso a la tercera de nuestras preguntas desde la calle, así es que adelante. ¿Es verdad que se han tenido contactos con extraterrestres y se han ocultado por temor al pánico? Bueno, de personas civiles, digámoslo así, de gente normal, hay muchas personas que han visto muchas cosas y efectivamente se callan porque tienen pudor o miedo al ridículo. Gracias a Dios cada vez son menos, la gente joven está mucho menos intoxicada que nosotros. En cuanto a temas, a gente militar, por ejemplo, sí, ahí el secreto es impenetrable, es muy difícil entrar en los estados mayores, sobre todo los Estados Unidos o de la Unión Soviética, incluso muchos países de Europa. Es muy difícil, saben muchas cosas. En España, por ejemplo, no saben, nadie sabe que el día 19 de julio un ovni entró a 80 o 100 metros de altura en la zona de seguridad de la base militar de Rota, en Cádiz. Y que, eso es una afirmación rotunda. Sí, y que se paseó delante de las escuadrillas o por encima de las escuadrillas de helicópteros. El ministro de Defensa, cuando salió del Parlamento hace algunos meses a hablar de este tema, o no lo sabía o no quiso decir nada. Hay muchas cosas que los españoles ignoran sobre el tema OVNI. Yo comprendo que no es un tema urgente, pero es un tema grave, que el espacio aéreo español esté casi constantemente invadido y nadie nos diga absolutamente nada. Bueno, pues ya estamos dentro del tiempo de preguntas aquí directamente en el estudio, pero antes leeros una pregunta que es la primera por carta que nos ha llegado y que va dirigida directamente a ti, JJ. Dice lo siguiente: ¿cree usted que nos visitan seres de civilizaciones lejanas o tal vez son civilizaciones de este mismo planeta? Si fuesen lejanas, ¿cómo explicaría sus pocos contactos y corta estancia tras un viaje tan largo? Bueno, yo pienso que sí, que son de fuera, que no son de la Tierra. En todo caso, hay una teoría muy bonita, que puede ser perfectamente probable, quizás, que pudieran ser arqueólogos en el tiempo, es decir, nuestros descendientes, que han tenido y tienen una tecnología tan maravillosa como para retroceder en el tiempo y hacer esa arqueología, entre comillas, en el tiempo. No se puede rechazar la hipótesis. Ahora, yo creo que en la inmensa mayoría lo más normal es que procedan de mundos de nuestra propia galaxia, que tienen civilizaciones muy avanzadas. En cuanto a que vengan de sitios tan lejanos, evidentemente, y no se pongan en contacto con los científicos, con los militares, con los estadistas, etcétera, pues eso es una teoría que a mí me parece viciada de base.
¿Y por qué se van a tener que poner en contacto con estos seres o con estos señores si realmente a ellos no les interesa el contacto? Y evidentemente llevamos 38 años de era ovni oficial desde que los americanos empezaron las investigaciones y jamás lo han hecho. Luego es lógico pensar que no les interesamos en ese sentido. Bueno, pues vamos ya con la primera de nuestras preguntas desde aquí, desde el estudio. Y si te parece, Juanma, ¿se la haces tú? Muy bien. Mira, Juanjo, me gustaría que nos contases lo que le ocurrió al comandante José Antonio Silva aquella noche en que el hombre pisó por primera vez la luna. Sí, yo recuerdo que hace muy pocos días en Vitoria me lo volví a contar y a otros amigos. El comandante Silva era un presentador de televisión española y en una de las retransmisiones en directo de uno de los alunizajes, él estaba en Fresnedillas, en Madrid, en la estación espacial, y Jesús Hermida estaba en Nueva York. Entonces él me contaba que estaban ante varios monitores en una sala de estas, de Fresnedillas, de la estación espacial, en el que se estaba visualizando por un lado lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante en la superficie lunar, en otro lo que estaba retransmitiendo Houston y otro lo que se veía en los televisores. Había una cierta demora. Entonces José Antonio Silva recuerda, y me contaba, y lo ha contado públicamente, que en un momento determinado uno de los astronautas empezó a gritarle o a decirle a Houston: ya están ahí otra vez. Y entonces Houston empezaba a preguntar: ¿pero quiénes? Los de ayer. Otra vez están ahí, míralos. Están ahí, los de ayer. ¿Qué hacemos? Filma. En ese momento llegó el director norteamericano de la estación de Fresnedillas y les ordenó salir. Y cerró los monitores. A pesar de las protestas de José Antonio Silva, tuvo que desalojar la sala. Y por supuesto eso fue censurado. Eso no lo vimos aquí. Pues seguimos con nuestras preguntas desde aquí, desde el estudio. Y hola, ¿cómo te llamas? Óscar. Pues adelante con tu pregunta. Yo quería preguntarle algo que me tiene muy intrigado siempre. Y es el por qué esas desapariciones, el supuesto rapto de seres humanos por los extraterrestres que se han dado a llamar. Pues mira, raptos los hay, evidentemente, por lo menos han desaparecido muchas personas. Y hay otros muchos casos, más de 800, de lo que se llaman secuestros o abducciones, es decir, gente que entra dentro de una de estas naves y les hacen chequeos de tipo médico, etcétera, y luego los dejan. A mí este es uno de los aspectos que más tristeza me produce y que menos comprendo, porque es un auténtico atentado contra la libertad personal de los seres inteligentes que pueblan este planeta, aunque no seamos muy inteligentes. Entonces es una de las partes incomprensibles y que indudablemente responde un poco a la pregunta de Juanma también, decir, bueno, o de Sandra, probablemente no les interesamos tanto como para establecer ese contacto, y además les da igual meternos en una nave y hacernos mil diabluras, por lo menos a algunas de las civilizaciones. No a todas, pero a algunas de las civilizaciones. Muy bien, vamos a continuar nosotros desde aquí formulando preguntas porque te queríamos hacer simplemente una. ¿La existencia o la creencia en la existencia de seres extraterrestres es simplemente cuestión de fe? No, es un problema de información. Las personas que no creen y no se han informado, yo creo que están cometiendo un error. Las personas que se han informado, no conozco a ningún científico que haya dedicado por lo menos un mes a la investigación OVNI que no crea. Y además yo invito a cualquier científico a que durante un mes me acompañe a las carreteras, a los caminos, y que simplemente escuche. En pleno siglo XX, con todos los adelantos de que disponemos, ¿realmente tú crees que no es posible detectar la presencia de estos seres? ¿Quién no quiere que se detecten, suponiendo que esto fuera así? ¿O quién no quiere que se sepa su presencia por seguro? Los militares. Así de sencillo. De todos los estados mayores de todos los países civilizados. No nos vamos a engañar. Yo he hablado con muchos militares. No hace mucho hablé con un alto general. Y sencillamente no les interesa porque hay que replantear muchas cosas. Segundo, quedarían en una situación muy embarazosa y evidente, puesto que sus artefactos, sus interceptores, sus cazas, prácticamente no tienen nada que hacer con naves tan extraordinarias como estas. Y por otro lado, afecta a un tema de defensa nacional, y eso es muy delicado. Entonces, ellos tienen muchas pruebas, desde hace, repito, 38 años, y las tienen guardadas. De acuerdo. Juan José, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y también agradecemos a todos los que nos habéis prestado atención
pues eso, que hayáis participado de esta pista libre. Y ahora una cosa más, estad atentos porque vais a ver una película que es la que vamos a emitir la próxima semana y sobre el tema de que vamos a hablar. Si está listo, dentro, y ahora charlaremos un poquito. Pues nada, si os interesa Ángel Nieto, que es quien estaba ahí, estará la próxima semana en Pista Libre de 19 a 20, dispuesto a responder a todas las preguntas que le queráis formular. Si queréis, enviad las preguntas por correo, si queréis nos llamáis por teléfono o intentáis venir aquí al estudio. Muchas gracias a todos por parte de los que hacemos Pista Libre y hasta la semana que viene. Gracias, hasta luego.